Buenas noches, estimados amigos, amigos y amigas. Estamos ahora en nuestro diálogo republicano número 13, gracias al impulso de la Asociación Civil Coordinadora Republicana, en alianza con Streaming Conecta, una productora que hace viable también estas transmisiones, que jueves a jueves a las 7 de la noche intentan aportar al debate público sobre asuntos que quizás en los medios establecidos no tienen la relevancia que merece para el país. Hemos revisado, como ustedes ya saben, el momento constitucional que vive el Perú, las reformas que han habido. Hemos analizado también el panorama económico, hemos analizado también desde el punto de vista de la coyuntura política, los escenarios viables en las próximas semanas. Y hoy día, sin duda, tenemos un evento muy especial. Es el primer evento de la coordinadora republicana de Streaming Conecta de carácter internacional. Se llama La Democracia Amenazada y tenemos sin duda a un expositor realmente de lujo. Contamos ahora con la exposición de don Carlos Sánchez Berzaín, quien además es un abogado catedrático, es un estadista que ha sido perseguido y exiliado político, ha sido ministro de Estado de Bolivia durante 5 veces, tiene una amplia experiencia en los asuntos públicos. Ha sido ministro de la Presidencia de Bolivia, también en la cartera de Defensa, de Gobierno. Es director del Instituto Interamericano para la Democracia. Además, tiene una amplia producción intelectual que lo avala. Y tenemos también un panel muy importante y sin duda de lujo. Nos acompaña el político peruano Mauricio Mulder. Está Ángel Delgado Silva, también jurista, analista político. Y el periodista radicado en los Estados Unidos, Alan Rivera Prieto, quien van a hacer comentarios a la exposición que don Carlos Sánchez Berzaín va a darnos el día de hoy, sin duda sobre los retos de la democracia y los peligros de la democracia en el continente, seguramente analizando también la experiencia boliviana y lo que ha podido él observar en sus estudios políticos e intelectuales en el resto de la región. Yo le agradezco muchísimo a nombre de la coordinadora republicana, a don Carlos Sánchez, por darse el tiempo para participar en este intercambio que además no solamente es visto en Perú, sino que también tiene un público muy interesante. Mando saludos para los amigos que desde Madrid están ya a la espera de esta conexión hace bastantes minutos. Dicho esto, inauguro el 13º diálogo republicano y le doy el uso de la palabra a don Carlos Sánchez Berzaín para que él pueda exponer sus ideas iniciales. Adelante, don Carlos. Mucho gusto, buenas noches, un saludo a las entidades anfitrionas, a los participantes y al público tan importante que ustedes tienen. El tema que me han planteado para esta noche es la democracia amenazada. Vamos a hablar del tema de la democracia en la región, en las Américas, con carácter general, y vamos a llevar ese análisis al Perú. Para eso vale la pena empezar con un marco teórico. En el marco teórico deberíamos recordar que el tema de la democracia en las Américas no es un tema sujeto a debate, no es un tema sujeto a conceptualizaciones o a teorizaciones. Eso se acabó el 11 de septiembre del año 2001, precisamente en Lima, Perú, cuando se firma la Carta en el marco de la Organización de Estados Americanos, y la Carta Democrática Interamericana establece, si bien no una definición de lo que es la democracia, establece en su artículo 3 los elementos esenciales de la democracia. Y los elementos esenciales de la democracia, hay que recordarlo, son, entre otros, dice la Carta, 5. El respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la división e independencia de los poderes públicos, la celebración de elecciones libres y justas, fundadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía popular, y la libre organización política en partidos y organizaciones sociales. Este hecho es muy importante porque en la política, por el poder, se acostumbra a ponerle apellido a la democracia. La democracia liberal, que la democracia participativa, que la democracia no. En las Américas hay una democracia y es esta, porque además está establecida en una carta, y ustedes conocen el valor de lo que es una carta internacional. Es la forma más
fuerte que se puede pactar en materia de tratado. El otro concepto que me gustaría recordar es el concepto de república, que está muy cerca del concepto de democracia, es un concepto anterior, es un concepto teórico, es el concepto que inspira la creación de todos los países en las Américas. En los hechos, hasta este siglo, todos los países de América eran repúblicas. Hoy día Bolivia ya no es república, la han transformado en un estado plurinacional, y hay otros, Cuba no es una república, y hay otros países que corren el riesgo de perder la condición de república. Recordar simplemente que la república está referida en su concepto y definición a que se trata del gobierno en función de las leyes y no de los hombres, y que la república tiene elementos también esenciales como que la soberanía radica en el pueblo, que otorga mandato a los gobernantes, que esos gobernantes tienen temporalidad y periodicidad en el ejercicio de sus funciones, o sea, no pueden permanecer indefinidamente, que tienen obligación de rendición de cuentas por esas funciones, no es una responsable, y todo sujeto al marco de la ley y al concepto de igualdad de los ciudadanos ante la ley. Si comparamos democracia con república, vamos a encontrar que la república en su estructura, en sus conceptos teóricos, es bastante más amplia, pero que gracias a la Carta Democrática Interamericana, los elementos esenciales de la democracia para las Américas han tomado los elementos de la república. Dicho esto, vamos al análisis del escenario, del análisis de la realidad objetiva. Recordarles también que para el año 1999 había una sola dictadura en las Américas, la dictadura de Cuba bajo el mando de Fidel Castro, y era una dictadura que agonizaba en su periodo especial. El año 99 se eligió como presidente en Venezuela Hugo Chávez, y Hugo Chávez de inmediato asiste a la dictadura agonizante de Cuba, la rescata a través de dinero y petróleo venezolano, y para pesar de los sistemas democráticos, de los gobiernos democráticos y de los pueblos de las Américas, que creíamos que el siglo XXI iba a ser el siglo de la democracia completa en las Américas, porque se preveía que Cuba iba a recuperar prontamente su condición de libertad y de democracia, sucede todo lo contrario. Muy subrepticiamente al principio se pone en marcha un proceso de estabilización de las democracias en la región, que de la mano del populismo y en base a muy legítimas aspiraciones o descontento de los pueblos, empieza a articular la alianza entre Castro y Chávez, que en principio se llama Movimiento ALBA, se llama Movimiento Bolivariano. Años más tarde tomaría el nombre de Socialismo del siglo XXI y hoy día se conoce castrochavismo por los apellidos de Castro y Chávez, que dan lugar a lo que empezó siendo un proceso político populista y que ha terminado siendo una organización de crimen organizado transnacional que hoy día está tratada de esa manera en diferentes países. Pero recordamos un poco la historia de estos 20 años del siglo XXI, que en vez de estar caracterizados por ser los primeros 20 años de una democracia plena en las Américas, está caracterizado por la pérdida, la crisis creciente y el deterioro de las democracias en los diferentes países. El siglo empieza con la caída del presidente de la Rúa en la Argentina, después se derroca al presidente Mahuad en el Ecuador, después al presidente Sánchez Lozada en Bolivia el año 2003, después nuevamente en Ecuador se derroca al presidente Gutiérrez, y después se produce un derrocamiento curioso, único en su género, que los invito a recordar, que es el derrocamiento del secretario general de la Organización de Estados Americanos. El expresidente de Costa Rica, don Miguel Ángel Rodríguez, había sido elegido secretario general y le hacen aparecer un caso de supuesta corrupción que después resulta que no era, y para juzgarlo por eso lo hacen ir a Costa Rica, lo detienen y la secretaría queda acéfala,
de manera que ese espacio es cubierto por ese grupo creciente del movimiento bolivariano en ese momento, que pone en esa función al secretario Insulza, que estaría allí por 10 años. La primera década del siglo XXI está marcada por el boom económico de los commodities, del petróleo, de los minerales, y por el crecimiento de este socialismo del siglo XXI, castrochavismo, que llega a controlar, se afinca en Venezuela, pone en el poder a Evo Morales en Bolivia, un dirigente cocalero, pone en el gobierno del Ecuador al señor Correa, al economista Correa, Rafael Correa, retoman el gobierno con el sandinismo en Nicaragua, los Kirchner llegan al poder en la Argentina, muy temprano el Partido de los Trabajadores toma el poder a través de Lula y después Rousseff en el Brasil, toman el gobierno con un gobierno vinculado en el Paraguay, hacen lo mismo en el Uruguay, después la señora Bachelet llega al gobierno en Chile, y la primera década del siglo XXI termina prácticamente con las Américas en poder de estos gobiernos denominados populistas, socialistas del siglo XXI, que en verdad lo que se dedican a hacer es a romper la institucionalidad de los países y establecer dictaduras. Convierten a Venezuela en una dictadura en el modelo castrista. 10 años de poder hacen que se pueda llamar dictador a Rafael Correa en el Ecuador. Nadie duda que hoy día en Nicaragua hay una dictadura. En Bolivia se liquida a través de masacres, a través de falsificaciones, la constitución política de la República de Bolivia, y se crea a través de una constituyente que no estaba permitida y no está permitida por las cláusulas pétreas de la Constitución de la República, que solo admite reformas parciales o enmiendas. Se crea un Estado plurinacional que Evo Morales proclama en febrero del año 2009 y que es un estatuto dictatorial copia de las constituciones de Cuba y Venezuela, y que es impuesto por la fuerza, con presos políticos, con exiliados. El Perú es testigo de esa situación porque una gran masa de los exiliados políticos bolivianos llega al Perú y todavía permanece. La segunda década del siglo XXI marca el dominio y el control de este grupo castrochavista o socialista del siglo XXI y empieza a declinar. Empieza a declinar porque, como son centralistas, estatistas, corruptos y liquidan, su habilidad es matar la gallina de los huevos de oro, terminan con la producción, concentran el poder, los niveles de corrupción son insostenibles. Los pueblos en los países cuyas democracias no lograron liquidar desplazan esos gobiernos. Pierden Argentina, pierden Paraguay, pierden el Brasil, pierden Chile. En el Ecuador, Correa hace una jugada de poner un delfín y el delfín resulta tendiente a recuperar la libertad y la democracia. Es el presidente actual, Moreno, que está llevando adelante un proceso de transición muy esforzado, en cuyo marco ya está condenado Rafael Correa con sentencia de 8 años por un caso de corrupción, tiene muchos más, con segunda instancia. Atacan sostenidamente a Colombia y en Colombia se resiste, pero hay un momento que es el gobierno de Santos en el cual la relación es totalmente abierta con el castrochavismo al punto que legalizan a las FARC y Santos se anima a hacer un acuerdo de paz en contra de un referéndum que le decía que no quería acuerdo de paz. Y los resultados los estamos viendo hoy día. Montan el Petrocaribe y con el Petrocaribe controlan todos los votos del Caribe y de Centroamérica y eso les permite afincarse no solamente en la OEA, sino en los sindicatos que se hacen en los organismos internacionales especializados de las Naciones Unidas y en la propia Naciones Unidas, al punto que Cuba tiene una silla en el Consejo de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos y que Venezuela llega a tener una posición entre los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, cosa que pasa después con la Bolivia de Evo Morales, o sea, ejerce en pleno poder. Pero las cosas van cambiando
los pueblos reaccionan y además lo que fue el momento cúspide del castrochavismo, que es su sede en Panamá, la Cumbre de las Américas de Panamá, donde el presidente de Estados Unidos admite el liderazgo de Raúl Castro, cosa que después complementa con la apertura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que queda como después de la muerte de Chávez como la línea absoluta de la región latinoamericana. Las cosas cambian y Estados Unidos, con el cambio de gobierno, cambia su política exterior, vuelve a la política exterior basada en sus principios y valores respecto a la libertad, libre empresa, propiedad privada, emprendimiento, garantías para el movimiento de la gente. Y vemos lo que estamos viendo en los últimos 4 años. Vemos que las dictaduras del socialismo del siglo XXI son primero identificadas como dictaduras, porque antes pasaban como democracias. Estaban incluso haciéndole creer a la región y al mundo que Cuba se acercaba a una democracia de partido único, porque los cubanos votan. Ellos crean un sistema de dictaduras electoralistas en las que hay voto, pero la dictadura electoralista en concepto es un sistema en el que la gente vota pero no elige. Convirtieron a Bolivia en dictadura electoralista, hoy día Nicaragua es una dictadura electoralista, Cuba y Venezuela lo son, para perpetuar indefinidamente en el poder a sus gobernantes. Siguen las transformaciones, siguen los procesos y además de identificarlos como dictaduras, el mundo los identifica como una organización de delincuencia organizada transnacional. Porque resulta que Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua se han convertido en narcoestados. Ecuador lo fue en el gobierno de Correa. Y un narcoestado es un estado cuyas autoridades, a tiempo de ejercer las potestades que se les reconoce como autoridades, están desde esa función ejerciendo tareas de producción, de tráfico, de lavado o alguna actividad vinculada con el narcotráfico. Y el mejor ejemplo es Evo Morales, que con sus 6 federaciones de productores de coca y de cocaína pasa de tener 3.000 hectáreas de coca ilegal en el año 2003, cuando derroca al presidente Sánchez Lozada, a tener 80.000 el día que él deja el gobierno. O la documentación del investigador Leonardo Cutiño, que en el libro de la biografía de Chávez hay un capítulo que se llama El puente de la cocaína, documenta cómo aviones de la Fuerza Aérea Boliviana llevaban droga desde la pista de Chimoré en Bolivia al aeropuerto presidencial de Venezuela en Caracas. Entonces, construyen narcoestados, asientan amenaza para la tranquilidad y la paz de la región, se vinculan con el terrorismo, y llegamos a situaciones que se producen el año pasado, en las cuales, por ejemplo, el dictador de Venezuela es acusado en el marco de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, en tribunales de Nueva York y en tribunales de la Florida, y hoy día, además de tener orden de captura internacional, él y un grupo de más de 10 miembros de su gobierno, entre comillas, tienen premio por su cabeza. La captura de Nicolás Maduro vale 15 millones de dólares donde lo encuentren, vivo o muerto, buscado por un sistema que es un sistema que obedece a la Convención de Palermo, firmada el año 2000 y que es derecho internacional, no es derecho interno de los estados. Termino, hay una historia con la que podemos alargarnos y que ustedes conocen mejor que yo, para entrar a la tercera parte de mi exposición y decir, el siglo XXI está marcado por la amenaza contra la democracia. No solo la amenaza contra la democracia, sino por el destrozo deliberado de la democracia. Y para eso hay un procedimiento que lo usa el chavismo o el socialismo del siglo XXI. Esta alianza que se hace entre Chávez, castrochavismo es el neologismo de esos dos apellidos. Castrochavismo no es otra cosa que la suma de la tecnología criminal, del know-how de ser criminal de Cuba de 40 años. Los 60 hizo guerrilla en Bolivia, guerrilla en Venezuela, creo que la guerrilla llegó al Perú, organiza organizaciones guerrilleras como las FARC, el ELN,
En los 70 hace guerrilla urbana. En los 80 mezcla eso con terrorismo y con narcotráfico. Está documentado que Cuba se mete en el tema del tráfico de drogas con Escobar Gaviria y con el boliviano Roberto Arce Gómez, y que en esa dinámica termina con el fusilamiento del general Ochoa. La década de los 90 es una década tranquila porque cae el muro de Berlín y se explota y desaparece la Unión Soviética. Cuba se queda sin los recursos para manejar esta dinámica, pero hace una creación muy importante, crea el Foro de Sao Paulo. Y crea el Foro de Sao Paulo como reacción a la caída y la desaparición de la Unión Soviética, porque el eje de confrontación político entre capitalismo y comunismo se había extinguido, había ganado el capitalismo. Entonces, lo que el Foro de Sao Paulo plantea, con doctrina castrista cubana, es la multiplicación de los ejes de confrontación para ir al tema racial, para ir al tema regional, para ir al tema generacional, para ir al tema de sexo, para ir a cualquier tema que sirva para seguir destrozando la sociedad de las democracias. Y es así como vemos una década tranquila en los 90, hasta que, y vuelvo al principio, el 99, cuando Cuba estaba agonizando, llega Chávez, salva ese aparato criminal, le pone todo el dinero que puede, y el resto es la historia del siglo XXI que hemos tratado de resumir. Pero en esta tercera parte de mi exposición, yo quisiera recordarles, porque ustedes como políticos y estudiosos de la política lo saben, cómo es que en el siglo XXI se amenaza, se deteriora y se derrumban a las... Ahí hay una metodología, que es una metodología que es casi una patente de corso que ha utilizado reiteradamente el castrochavismo. Se empieza destrozando el sistema de partidos políticos. Los partidos políticos, democracia, y lo que empieza haciendo el castrochavismo es, a veces con muy justificadas razones, corrupción, falta de renovación, falta de transparencia en los partidos, cualquier pretexto vale para destrozar el sistema de partidos políticos, a los que se les pone la primera característica de partidos tradicionales. Inmediatamente se destrozan los liderazgos. Los liderazgos de los partidos políticos, sea quien fuera, derecha, de izquierda, los que no están alineados en el proyecto castrochavista, que se disfraza de populista en general o de progresista, son atacados y son liquidados. Y si ellos logran tener algo de poder, de penetrar algún poder del Estado, como el poder judicial, por ejemplo, hacen lo que están haciendo hoy día con el presidente Uribe en Colombia. Judicializan la persecución política, instrumentan el poder que han logrado tener para asesinar la reputación de los líderes de la democracia. Lo que sucede hoy día con el presidente Uribe ha sucedido en la Argentina, ha sucedido en Bolivia contra el presidente Sánchez Lozada, contra los gobernadores a los que Evo Morales metió presos, ha sucedido en Venezuela con el caso de Leopoldo López y 100 o 200 casos más, ha sucedido a principios de la década de los 60 en Cuba, con el memorable caso y centenas más, pero voy a citar el caso del embajador Armando Valladares, que estuvo 23 años preso antes de ser liberado, prácticamente en una operación en la que Fidel Castro lo entregó a cambio de algún arreglo que hizo con el presidente francés. Entonces, estoy describiendo la metodología con la que destrozan las democracias. Primero los partidos, después los líderes, después las instituciones, y cuando logran tomar el poder terminan simplemente con la república, terminan con la democracia. Quiero cerrar esta exposición diciéndoles que deliberadamente en toda esta exposición no he mencionado al Perú. Y no he mencionado porque estoy hablando con instituciones y con amigos peruanos. Porque a lo largo de toda esta triste historia, el Perú ha caminado por el filo de la navaja. El Perú ha estado a ratos dentro del socialismo del siglo XXI. Podríamos mencionar algún presidente que ustedes recuerdan y que ahora está detenido en alguna cárcel de California. Ha estado un poco más fuera del socialismo del siglo XXI, pero lo que le ha pasado al Perú maravillosamente es que ha mantenido, mal que bien, su estructura democrática y su estructura republicana.
con gravísimos accidentes, incluido el último accidente que acaban de sufrir, en el cual les han cerrado el Congreso. No sé qué número de veces en que se cierra el Congreso del Perú ha sido, convocando a unas elecciones en las que el presidente de ejercicio, que es un apóstol suplente, que es un presidente que ha recibido esto porque el otro presidente ha sido acusado de corrupción, el presidente titular, seguramente esperaba un mejor resultado o controlar esa asamblea, controlar ese Congreso, con miras a avanzar en una agenda que se sospechaba podía ser la agenda del castrochavismo, porque en el Perú se ha cumplido el destrozo de partidos políticos tradicionales, cumplido con eficiencia el destrozo de los liderazgos tradicionales, incluido el suicidio que el gran líder democrático del APRA ha tenido que producir como una reacción a ese sistema que se estaba implementando, Alan García. Se ha cumplido en principio el destrozo de cierta parte de la institucionalidad y ahí ha quedado. Y hoy día el Perú ofrece una ventana de oportunidad producido simplemente por la fortaleza de las instituciones y por la fortaleza de los peruanos, que es la convocatoria a elecciones. Ustedes tienen elecciones generales el 11 de abril del próximo año, y yo creo que esas elecciones son la gran oportunidad para salvar a la democracia del Perú, que está amenazada, que está bajo asedio, que está herida, digamos, porque le han deteriorado parte de su sistema institucional, le han quitado partidos políticos, le han destrozado liderazgos, pero que se puede recuperar. Y en eso yo tengo una simple recomendación que se refleja en mi columna de esta semana, que titula "Si la política es el arte posible, la sobrevivencia es el arte de lo necesario". Y cuando se trata de que sobreviva la democracia, cuando se trata de que sobreviva la república, cuando se trata de que sobreviva la libertad del pueblo, entonces se impone hacer algo más que la política. Y este es un llamado a algo que no ha pasado en Bolivia, que no ha pasado lamentablemente en Venezuela y que no está pasando en Ecuador. Es un llamado de los líderes políticos para que puedan entender la gravedad del desafío y formar grupos, formar acuerdos, formar, si es necesario, gobiernos de unidad nacional. Bolivia está enfangada en una situación en la que ha salido el dictador, pero no la dictadura, y en que nuestro gobierno, que tenía que ser un gobierno de transición, es un gobierno interino de continuidad dictatorial. Un presidente interino hace más de un año y medio, Guaidó, por estar preso primero del grupo de partidos políticos que después se volvió el G4, ha perdido el norte y se ha dedicado a cederle la iniciativa al usurpador que sobrevive. En el Ecuador hay más disputas entre la gente que debería defender la democracia, al punto que, condenado o no, el exdictador Correa amenaza con volver, y de Nicaragua no hablemos. Nicaragua, en la cual hay una oposición que es funcional a la dictadura y otra que trata de verdad. Yo dejo estas reflexiones y estas preocupaciones y termino diciendo que el Perú tiene la gran oportunidad de seguir viendo su democracia, porque en el Perú hay democracia. En las Américas hoy día hay 4 países donde no hay democracia: Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Aunque se diga lo que se diga, Bolivia está bajo el régimen dictatorial. Hay un país en proceso de transición muy esforzado, pero efectivo, que es el Ecuador. Y el resto de los países democráticos están bajo amenaza de este sistema de crimen organizado transnacional que conspira todos los días y que tiene conspiración transnacional en el Perú y en el resto de los países. Un dato final: en la lucha por la defensa de la democracia y la libertad, mi recomendación a los líderes peruanos es que hay que evitar el error que se han cometido en otros países, incluido el mío. El único error que la estrategia no perdona es la equivocación en la identificación del adversario. Vean el adversario local, vean lo que hay detrás del adversario local, porque es una gran máquina transnacional, con muchísimo dinero, con muchísimo poder, con muchísimo aparato, y esa máquina se llama castrochavismo.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos Sánchez de Berzaín, por esta primera intervención, además muy lúcida, haciendo una radiografía a las democracias en el continente y también a las circunscripciones de los países donde lamentablemente esta ha cedido su terreno frente a la acción del castrochavismo. A continuación vamos a pasar a la etapa de los comentarios, inician los mismos el periodista Alan Rivera. Adelante, Alan, por favor. Activa tu micro, por favor, Alan. ¿Sí me escuchan ahora? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a la coordinadora republicana y también muchas gracias a don Carlos Sánchez de Berzaín, que nos ha dado realmente una muy buena descripción de lo que ha ocurrido en los últimos años, en las 2 últimas décadas, viene ocurriendo en América Latina respecto al peligro que se cierne constantemente sobre nuestras democracias. A mí me llama mucho la atención la descripción que él hizo de los primeros 10 años de fortalecimiento de esto que él llama el castrochavismo, y que no es otra cosa que la puesta en práctica y la puesta en marcha de una estrategia neomarxista para poder establecerse en el poder y mantenerse por el mayor tiempo posible, ¿no? Que esa es la utopía de todo movimiento político antidemocrático. Y entonces, estos partidos que han sido tildados efectivamente de populistas y que su labor ha sido romper la institucionalidad democrática como una estrategia para poderse mantener en el poder, yo considero que el mejor ejemplo que se dio en América Latina no fue precisamente de movimientos de izquierda, sino fue de un movimiento que fue considerado como de populismo de derecha, que fue el gobierno de Alberto Fujimori, que ejecutó un golpe de Estado el 5 de abril de 1992, y para poder salir de su condición de un gobierno que había roto la democracia, se aceptó establecer el Congreso Constituyente Democrático, que fue una propuesta que se hizo en Nassau, Bahamas, y que concluyó con una constitución de 1993 que rige hasta ahora en el Perú. Y es de quien estamos hablando principalmente en este caso de Perú. ¿Por qué? Porque ese ejemplo que se dio en que existe la posibilidad dentro de nuestros países de romper el sistema democrático e imponer una constitución, lo tomaron otros países, comenzando por Venezuela, la Venezuela de Chávez, que lo primero que hizo fue romper la constitución de Venezuela y establecer la constitución chavista, que le permitía a Chávez quedarse por varios periodos, y la consecuencia es lo que dijo Carlos Sánchez, que es esa dictadura electoralista, ¿no? La dictadura electoralista que aparenta democracia, pero que en realidad es un autoritarismo, porque controla los sistemas y los ejes que debieran ser democráticos, pero que sirven para favorecer a un grupo político determinado, que es el grupo de poder. Esto que no es otra cosa que la distopía orwelliana, ¿no? Que ya fue descrita en esta magnífica obra de George Orwell, 1984, nos describe una perspectiva ideológica que en mi concepto proviene de una estrategia ideológica que se empezó a formar en la década del 30-40 del siglo pasado con la Escuela de Frankfurt. Porque fue la Escuela de Frankfurt que, notando las deficiencias y las falencias de la revolución rusa, crearon lo que después se conoce como el neomarxismo, que es una perspectiva distinta, ideológica, de luchar contra el statu quo desde una visión marxista. Cuando ellos se dieron cuenta que la lucha de clases en la estructura no podía destruir la superestructura como planteó Marx, lo que dijeron es: nosotros tenemos que cambiar la lucha de clases por la lucha cultural, y la lucha cultural sí, desde dentro, debiera romper el sistema. ¿Y cuál es la teoría crítica que planteó la Escuela de Frankfurt? Fue que, criticando desde el propio sistema, se iban a destruir las instituciones de la democracia.
Y poco a poco los marxistas o neomarxistas o la izquierda extrema o la izquierda disfrazada de radicalismo o de progresismo, que en Francia le llaman gauche caviar y aquí en Estados Unidos son los radical chic y en el Perú le llamamos los caviares, ¿no? Que es una gama de un pensamiento que se supone que está a la izquierda, simplemente empezaron a criticar el sistema y nacen en la tarea que ellos tienen de demoler la democracia, demoliendo primero los partidos, como bien ha señalado don Carlos Sánchez, lo que llaman el enfoque de género, ¿no? O la perspectiva de género o la ideología de género, que es una visión que tiene un universo completo, pero que critica toda la institucionalidad si nos damos cuenta. Y entonces, utilizando un discurso que aparentemente logra ser justo, entre comillas, lo que están haciendo es criticar las instituciones que sostienen a la democracia, es decir, lo que ellos llaman la superestructura, lo que el marxismo llama la superestructura, ¿no? Que es el universo cultural, la organización social, las religiones, el ejército, la escuela, la forma como se organiza la familia, y entonces todo ese pensamiento es el que ayuda a destruir la convicción de las personas en la necesidad de un sistema democrático que funcione realmente para poder mantener la libertad y a través de la libertad llegar a lo que todo ser humano quiere, que es la felicidad. Entonces, mi pregunta para Carlos Sánchez Berzaín es si él considera que esta armazón que él ha descrito bien de lo que es la destrucción de la institucionalidad democrática proviene de un pensamiento ideológico mucho más profundo, que tiene mucho más enraizamiento en una izquierda que se ha logrado convertir en camaleónica para presentarse como democrática y progresista, pero que realmente es autoritaria, es orwelliana y plantea una distopía que es finalmente una dictadura electoralista, ¿no? Esa sería mi pregunta para Carlos Sánchez Berzaín, y solamente añadir que en el Perú efectivamente estamos en una amenaza tremenda contra nuestra democracia, que lo demuestra la actitud absolutamente ambigua del actual presidente Martín Vizcarra, y que nosotros los demócratas, que nos tomó tantos años, 9 años, sacar al fujimorismo autocrático del poder, no vamos a permitir que nuestra democracia nos sea robada por una serie de aprendices de brujo que están utilizando, como ya se explicó aquí, una plantilla para poder destruir la democracia, disfrazar sus afanes autocráticos con una vestimenta de democracia electoral, ¿no? Que no existe realmente. Que defendamos con mucha firmeza nuestra democracia de todo intento que pretenda mantener al Perú bajo un yugo que no corresponde a los principios democráticos de toda persona que realmente se considere libre. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Alan. A continuación, el comentario, la perspectiva del abogado y analista político Ángel Delgado. Adelante, Ángel. Activa tu micro, por favor. ¿Me escuchan? Ahora sí, adelante. Sí. Ya, muchas gracias, Enrique. Un saludo a todos los participantes, en especial a nuestro anfitrión, al doctor Carlos Sánchez Berzaín, porque nos ha pintado un lúcido cuadro del panorama latinoamericano y cómo la democracia, en efecto, está siendo amenazada, arrinconada en distintas partes del continente, con matices y particularidades propias, porque si hay una característica de esta ofensiva antidemocrática es que ya no responde a un solo patrón, ya no hay una internacional o un foco irradiador de una doctrina y una práctica que más o menos nos permitía en otros tiempos identificar al enemigo. En este tiempo posmoderno, donde la posverdad se ha impuesto y la razón política ha perdido su centralidad, sin duda alguna, el juego emocional, las estrategias comunicacionales aprovechadas
y magnificadas por la revolución tecnológica y digital, hace posible que no se requiera las estrategias clásicas, sino el desarrollo de un conjunto de mecanismos que, como bien decía, como bien se ha señalado anteriormente, en el campo de la cultura genera un descrédito a instituciones, personajes y prácticas políticas identificadas con la república y con la democracia, y por el contrario, este socavamiento va permitiendo el avance paulatino pero seguro de estas fuerzas que, repito, disfrazadas con múltiples ropajes, enalborando banderas distintas, pero que tienen como elemento común el deterioro, la erosión del sistema republicano, han podido efectivamente hacer más frágil la estructura democrática de nuestros países. Y eso entonces es una de las características de este siglo XXI, en el cual algunos lo inauguraron como el fin de la historia luego de la caída del muro de Berlín y la extinción del campo del socialismo real. Sin embargo, ha habido un proceso de ayornamiento de las fuerzas antidemocráticas. Sobre todo han logrado ensamblar con un conjunto de mecanismos ideológicos, de prácticas y estrategias, la construcción de relatos especializados, los storytelling, que les permite describir una serie de falsos conceptos, pero que fácilmente se internalizan en multitudes que se sienten efectivamente desencantadas con la democracia real. El ejercicio democrático tiene muchos problemas y dificultades. Esto es un tema que hay que admitirlo. La democracia está muy, pero muy lejos de ser un régimen perfecto. A su interior hay muchos vicios que nosotros podríamos aquí agotarnos toda la noche, intentarlo enumerarlos, pero he ahí, en esas escoriaciones, en esas fisuras, ahí donde hay esas debilidades, esos sentimientos de problemas irresolutos para amplias mayorías, donde estas estrategias, que repito, utilizan múltiples mecanismos demagógicos, pero también efectivos, han logrado instaurar un conjunto de relatos que tienden a subvertir el orden democrático. Y esto es justamente una herramienta que ha sido utilizada, como muy bien decía el doctor Sánchez Berzaín, de una perspectiva radical de izquierda, que más allá de sus banderas y sus discursos, tiene un propósito dictatorial. Creo que eso hay que decirlo con todas sus letras. Creo que hemos podido avanzar un poquito más, porque hace unos años atrás la gente discutía si en Venezuela, en la medida que había elecciones, en Bolivia, toda vez que el señor Evo Morales reivindicaba las demandas de masas indígenas, o los sandinistas con Ortega en Nicaragua, entraban o no dentro del cartabón democrático. Hoy creo que estamos avanzando desde ese punto de vista, luego de una tenaz lucha ideológica, y estamos afirmando que utilizando mecanismos democráticos, el uso del sufragio y las elecciones, es posible avanzar en un proceso que va restringiendo poco a poco la existencia democrática en un determinado país. Y este es el elemento entonces que nosotros tenemos que valorar, porque, repito, no estamos ante una ofensiva abierta, franca, clara, que programáticamente enfrenta al Estado de Derecho y busca su destrucción. No, estamos ante una lucha soterrada, una lucha del topo, que va minando poco a poco los fundamentos y los pisos del organismo estatal. Y de esa manera ha logrado éxitos. El proceso dictatorial venezolano y en Bolivia se desarrolló mediante elecciones, consultas populares y referéndums.
De ese punto de vista se cumplía el estándar democrático abstracto, pero vaciado de todo contenido. Algún autor ha señalado que, que hay un divorcio patente entre lo que podemos llamar el método democrático y los ideales democráticos. A través de elecciones, el señor Putin prolonga su gobierno 20 años más, y lo mismo ha hecho en Turquía el señor Erdogan. En consecuencia, hoy la mera realización de elecciones no garantiza la existencia de un régimen democrático. Y yo quisiera, para terminar y formular la pregunta correspondiente, hacer una referencia al Perú en relación al proceso constitucional. En el Perú, efectivamente, la democracia está herida, está lesionada, se mantiene en la forma, pero el señor Vizcarra y los adláteres que lo rodean han hecho lo indecible para ir erosionando aspectos medulares de un régimen democrático y constitucional. Y en consecuencia, como nunca había pasado en la historia del país, han hecho de la reforma constitucional una herramienta, vean ustedes, para debilitar principios fundamentales como el equilibrio de poderes. Todos sabemos que la arquitectura de un régimen democrático se basa, se sostiene en una distribución equitativa de los distintos poderes regulados por una constitución, de modo tal que haga realidad la vieja máxima de Montesquieu, que el poder controla el poder. En el Perú, desde que Vizcarra asume el poder meses después, lanza una ofensiva desde el gobierno contra el Parlamento. De repente el Parlamento, que como todos sabemos, su función no es propiamente gubernativa, sino tiene una función de representación, de control y una función legislativa, es acusado de ser responsable de todos los males. Y esta afirmación espuria, esta mentira disfrazada de verdad, en un país como el nuestro, llega a convencer a importantes sectores de la opinión pública. Y en consecuencia, utilizando instrumentos que son propios de un régimen parlamentario y que lamentablemente están mal ensamblados en nuestra constitución vigente, le permite al señor Vizcarra, ¿no?, usar un mecanismo de cuestión de confianza que, repito, es propio de un régimen parlamentario europeo, y chantajear al Congreso de la República diciendo que si no me aprueban este proyecto, yo hago cuestión de confianza y lo hago 2 veces y con eso cierro el Congreso. Y con ese mecanismo, entre aplausos de muchos peruanos, pero también de instancias internacionales, es que se da un golpe de Estado, según nosotros, que desequilibra profundamente la relación entre los poderes. Se va construyendo paulatinamente un neopresidencialismo exacerbado. El Parlamento aparece como un poder encerrado, debilitado, y por supuesto el paso inmediato es el control del Ministerio Público y del Poder Judicial, desde donde, como bien decía Carlos Sánchez, es posible judicializar la política, perseguir a los adversarios, imputándoles, como hace el señor Maduro, a los adversarios crímenes de violencia o de corrupción, porque ninguno de los juicios que hace el señor Maduro en Venezuela contra los opositores es por ser opositor político, sino les imputa una serie de delitos comunes en una práctica conocida, como aquí también se ha hecho en el Perú, con el objeto de poder perseguir y eliminar los resultados a los adversarios, cosa que hay que reconocer que lo ha hecho con mucho éxito. En consecuencia, yo lo que quería preguntarle al doctor Sánchez, con la experiencia que tiene, es sobre esta metodología, es sobre este estilo de afectar, de golpear, de ofender el régimen democrático desde posiciones que se revisten, que asumen banderas democráticas.
Porque estas reformas políticas para el golpe de Estado, paradójicamente, se hacen a nombre de la democracia, se hacen a nombre de profundizar la democracia, se hacen a nombre de ser una democracia real y no una democracia de ficción. Este cuerpo ideológico que efectivamente está vinculado a Gramsci y a Adorno, Horkheimer de la Escuela de Frankfurt, como se ha señalado aquí con toda claridad, es una herramienta a la cual tenemos que enfrentar los políticos aquí en el Perú y probablemente en toda América. Este es la forma como el enemigo ataca. No solamente hay que saber que existe un enemigo, un adversario, sino también que este adversario se ha premunido de un conjunto de herramientas que le permite en el corto plazo y en lo inmediato construir una hegemonía a su favor que es contraria a la República y contraria al interés de construir una democracia en el Perú. Muchas gracias. Esa sería la pregunta para nuestro anfitrión, para nuestro invitado. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Ángel. A continuación, el comentario del abogado, periodista, político peruano y presidente de la Dirección Política del APRA, Mauricio Mulder. Adelante, Mauricio, activa tu micro, por favor. Muchas gracias, Enrique. Mi saludo al doctor Carlos Sánchez Berzaín, a quien he visto en los últimos años en sus distintas intervenciones y he aplaudido siempre permanentemente su lucidez y de la forma tan erudita con la que está analizando la realidad de América Latina. Señalar que efectivamente pues existe todo un concierto, toda una coalición castrochavista que tenía y tiene todavía un derrotero para América Latina. Pero hay que considerar que tuvieron la habilidad de amoldarse a las circunstancias cuando no tenían el éxito que habían planificado. Por ejemplo, el año 2006 creo que fue el año clave para que aquí en el Perú tuviera que caer dentro de la órbita castrochavista con la candidatura de Ollanta Humala, que estuvo en Caracas pidiendo dinero y después se ha sabido que más o menos son $7 millones lo que le alcanzó en esa época Nicolás Maduro como canciller, a punto de que después, cuando hubo una declaración del canciller peruano 2 o 3 años después, señalando que era importante que en Venezuela hubiera un diálogo para mejorar la democracia, el ministro Roncaliolo, Nicolás Maduro, que era canciller, lo amenazó a Roncaliolo diciéndole que tú sabes, Roncaliolo, que yo sé muchas cosas, ¿no? Y no me hagas hablar. Bueno, el día siguiente renunció Roncaliolo, o sea, Humala lo sacó en una, porque era evidente que había sido el operador de los dineros, nada menos que Nicolás Maduro. De manera que el año 2006 fue un fracaso para ellos aquí en el Perú, y con el triunfo de Alan García fueron 5 años en los que no pudieron entrar en nuestro país políticamente hablando, y cuando ya Humala tuvo que hacer una serie de concesiones para cuando ganó en el año 2011, no le fue tan fácil manejarse con el tema, pero sí se prestó a algo que es justamente una vertiente que a mí me gustaría que Carlos Sánchez la pueda comentar. En la estructura del castrochavismo se ha debilitado, sin duda alguna, porque primero, Venezuela ya no tiene tanto dinero. Segundo, porque el aliado más importante que tuvieron, que era el Brasil de Lula, también se le vino abajo. La estructura con la que Lula montó todo el tema de Odebrecht y de todas las empresas brasileñas en América Latina era justamente para hacer una compenetración que generase dinero. Lula había establecido un sistema de gobierno en Brasil por el cual a través de Petrobras, la enorme empresa brasileña, era una inmensa ubre de la que se prendían todas las demás empresas constructoras y de servicios que había en Brasil, que generaban dinero para poder alimentar el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo era justamente la gran cónclave ideológica con la que ellos trabajaban estos temas,
y era el sistema con el que compraban todas las candidaturas y compraban incluso gobiernos enteros, como el caso de Kirchner o el caso de Evo, que por ejemplo cuando Evo hizo una nacionalización, ahí me corregirá mi falta de memoria Carlos Sánchez, entiendo que era una empresa donde estaban los brasileños en la petrolera, yacimientos petrolíferos fiscales, creo que se llama la empresa petrolera brasileña, boliviana, pero que sacó a los brasileños para que viniera PDVSA a hacer una suerte de overhaul de la empresa. Pero en fin, allí estaba justamente la presencia brasileña y venezolana muy fuerte. Hoy ya no tienen eso, hoy están más debilitados, pero hoy tienen algo que les permitió avanzar durante todo este tiempo y que aquí en el Perú es muy notorio, pero es también visible en todo el debate en la mayoría de países de América Latina. Creo que lo que ellos están ahora tratando de impulsar no es tanto la toma del poder, sino más que nada rodear al que tome el poder y tener el poder real más allá del gobierno. Es decir, aquí salió elegido el señor Pedro Pablo Kuczynski, un hombre vinculado a Wall Street, un hombre que toda su vida ha estado muy apegado a lo que siempre hemos denominado desde América Latina al imperialismo norteamericano, ¿no? Y bueno, salió elegido y lo lógico era que pudiera ser un gobierno de derecha. Es un hombre que ha vivido toda su vida en esos campos. Y sin embargo, a todo el establishment intelectual de la mayoría de los ministerios, de casi todos los ministerios que había montado Ollanta Humala con toda la izquierda parásita, en el sentido de que solo pocos hacían ya política partidaria y los demás habían copado la intelectualidad, la judicatura, la prensa sobre todo. Era un hombre atado de manos porque la agenda se la ponían estas personas. Y eso es lo que en estos momentos yo veo que tiene un peso determinante en América Latina. El correctismo político que está disfrazado con todas estas corrientes, algo mencionó Alan Rivera, que imponen a los gobiernos, sean de derecha o sean de izquierda, su propia agenda. Lo que le ha pasado a Piñera en Chile, con las manifestaciones anarquistas que hubieron en Chile, es una demostración. Es decir, no necesitaban, y todavía no se ha estudiado bien el fenómeno de Chile, de cómo pudo haber esa explosión de gente tan grande sin que tuvieran un norte fijo, ni siquiera una conducción política, ni siquiera un liderazgo establecido. Una cosa anárquica en un país que es el país más, digamos, un país piloto en América Latina, que hizo que tambaleara el gobierno de Piñera, y hasta el día de hoy Piñera está que firma una serie de leyes que van en contra de lo que él siempre fue, creyendo que con eso se va a congraciar o va a paliar un poco el posible rebrote de esa situación, que aunque por el tema de la pandemia quizá no se ve, pero que esté latente allí. Entonces, aquí en el Perú han tomado todo. Tienen el control de la prensa total. La prensa es la que dice lo que deben hacer los poderes del Estado. El Poder Judicial está totalmente también supeditado al gobierno. El Ministerio Público, en que se diga, el Ministerio Público actúa de policía del gobierno. Y justamente por ese tipo de acción es que los partidos que eran oposición a Ollanta Humala y a Pedro Pablo Kuczynski son los que más han sufrido, sustantivamente el fujimorismo y el APRA, que somos partidos que tenemos en estos momentos investigaciones por organización criminal sobre la base de simplemente dichos que no están de ninguna manera corroborados. Entonces, me gustaría un comentario sobre esta vertiente, ¿no? Esta nueva vertiente de dominar otro tipo de cosas para dominar el poder. Hoy en el Perú se habla mucho de la Open Society de George Soros, que es la eminencia gris que hay detrás de este pensamiento, este correctismo político que trasciende fronteras y que se impone a los gobiernos, debilitándolos a través de la prensa, a través de la judicatura, a través de la academia. Aquí también, por ejemplo, controlan las universidades y la intelectualidad. Cada vez que hay cualquier manifestación pública de cualquier tema,
siempre llevan intelectuales que verbalizan las cosas en los medios de comunicación en función de un solo pensamiento y van generando corrientes de opinión. Esa sería mi pregunta, y felicitar nuevamente a la coordinadora republicana por esta iniciativa, que creo que ha sido muy, muy valiosa, sobre todo con un invitado de lujo como Carlos Sánchez. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Mauricio. Antes de darle el pase al doctor Carlos Sánchez, hemos seleccionado dos preguntas que han llegado a las redes sociales durante la transmisión. La primera es de Patricia Bolognini García, que dice: el análisis siempre es esclarecedor, más aún cuando sea riguroso con los hechos. Con todo respeto, ¿cómo y quiénes podrían cambiar este desastre? Gregorio Herrera Ponce dice: excelente exposición del doctor Sánchez, me gustaría amplíe, por favor, el papel del Foro de Sao Paulo y el rol que juega la OEA en el peligro de la democracia en América. Adelante, doctor Carlos Sánchez. ¿Me escuchan? Ahora sí, adelante. Ok, gracias. Primero quiero agradecer a la cantidad tan importante de seguidores que ustedes tienen en las redes. Estaba mirando a la gente que sigue el evento y es realmente muy grande. Quiero agradecer a don Alan Rivera, a don Ángel Delgado y a Mauricio Mulder por sus opiniones. Y voy a tratar de responder todas las preguntas, empezando por el final. Me parece relevante lo que dice don Mauricio. Este cambio de actitud, que en vez de controlar a los gobiernos hay que aprovecharse de ellos. Esta actitud del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, que ya no es la denominación, sino la de penetración. La respuesta es que eso es parte de su crisis y de su decadencia. El castrochavismo está en retirada, está en un proceso de acotamiento violento, está en crisis. Y está en crisis porque para ver la crisis del castrochavismo, del socialismo del siglo XXI, solo que hay que mirar Cuba. Cuba está muriendo de hambre, está en un periodo especial mucho más grave que el del 99. Solo hay que mirar Venezuela. Venezuela era la gallina de los huevos de oro y el castrochavismo se ha comido la gallina de los huevos de oro. Ya no hay huevos ni hay gallina. Está en una crisis humanitaria extrema. Han destrozado el país más rico, la potencia petrolera más grande del mundo, y lo han hecho en 20 años. O sea, miren lo que pueden hacer. Hay que mirar Nicaragua, y hay que mirar el estado en que Evo Morales ha dejado Bolivia y el estado en que Correa ha dejado el Ecuador. Bolivia es un país con una crisis general, además de la crisis de salud que ha traído el COVID, de la que nadie ha hablado aquí y que es un elemento muy importante para la política que viene. En Bolivia la crisis económica es extraordinaria, no se sabe cuál es la deuda externa ni cuál es la deuda interna. Y al parecer la deuda interna es más grande que la externa porque Evo Morales se ha consumido todos los fondos de reserva de pensiones, de jubilación y de todo. Hay que empezar a pagar deuda externa a partir del próximo año y Bolivia simplemente tiene un déficit gigantesco en la balanza comercial y no es viable económicamente. O sea, Mauricio Mulder, esta acción de penetración es parte de la inteligencia de sobrevivencia del castrismo que ya se utilizó en la década de los 90. Porque cuando ellos empiezan a acotar su poder y dejan de tener el dinero proporcionado por la Unión Soviética, ¿qué es lo que hace Cuba? Empieza a vender servicios a los países democráticos, empieza a vender servicios de información, empieza a penetrar amistosamente las democracias, desarrollan un sistema extraordinario de cobro de facturas que tenían para relacionarse con las democracias. En el primer gobierno del presidente Sánchez Lozada, cuando él se posesiona el 6 de agosto del 93,
El que invita, el que maneja las listas de invitados es el presidente saliente, que era Jaime Paz Zamora, y trae de principal invitado a Fidel Castro. Y no era una casualidad, era esa misma política de penetrar, de decir, ¿qué podemos hacer? ¿Saben qué? Los cubanos somos amigos. Ahora no estamos hablando del castrismo, estamos hablando del castrochavismo, que viene de la mano de dos procesos, la revolución tecnológica y el globalismo. O sea, no quieren perder los espacios ganados. Los países donde han consolidado dictaduras, la propia Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, quieren permanecer por lo menos manteniendo sus instrumentos de delincuencia organizada, que son los partidos políticos que han formado, como parte de la comunidad política democrática. Y quieren consolidar impunidad manteniendo a sus líderes como líderes políticos. ¿Saben para qué? Para repetir lo que ha sucedido en Nicaragua. ¿Qué sucede en Nicaragua? Los sandinistas sacan al dictador Somoza y establecen un gobierno. Establecen una nueva dictadura llena de corrupción, llena de crímenes. Se va el pueblo nicaragüense a una contra, y para que no haya una guerra civil van a elecciones, y las elecciones del 90 las gana doña Violeta de Chamorro. Pero para entregar el poder, el ya dictador Ortega en ese momento pide 3 condiciones y firma un convenio para eso. La primera condición, la condición de que toda la piñata, todo lo que se habían robado, el asalto a propiedades privadas, urbanas, rurales, se consolida. La segunda condición, no se toca el mando de las fuerzas sandinistas. Si Nicaragua nunca ha tenido ejército democrático, el ejército sandinista ha quedado vigente desde el 90, y para que vuelva el 2007 estaba ahí, y hoy día es el ejército del dictador. Y la tercera condición, peor, que el sandinismo se queda como partido político y Ortega como una reserva en el juego de esa política, que le permite, cuando viene el castrochavismo, tomar el poder con toda ventaja, liquidar la democracia y volver a ser dictador. O sea, ellos quieren sobrevivir, Mauricio, y en ese ánimo de sobrevivencia, lo lógico, recomendado desde los críticos y los analistas clásicos de la política, es tratar de penetrar y de coexistir con el tipo que te está derrotando, ¿no? Esa es una señal, pero es al propio una señal muy peligrosa, en la cual yo quiero volver a Bolivia. Bolivia sale el dictador, pero no la dictadura. Le están tratando de dejar a Bolivia una mentira de democracia, con la constitución de la dictadura, con las leyes infames de la dictadura, con 2/3 de la asamblea, que antes se llamaba Congreso de la dictadura, con todos los jueces de la dictadura, con todos los fiscales de la dictadura, con el Tribunal Electoral de la dictadura. Entonces la presidenta, que tenía que ser de transición, es una rehén de ese sistema y no puede hacer transición porque no ha pateado el tablero. Y patear el tablero quiere decir restaurar la república, reconocer la vigencia de la Constitución suplantada, objeto de falsificación, que es la Constitución de 1967 y 94, con lo que automáticamente cesa la asamblea, cesan los jueces de la dictadura, pero la presidenta no puede ser candidata. Entonces ahí está una trampa que tiene que servir para Cuba, para Venezuela, para Nicaragua, para Ecuador, para el Perú, para todos los países que manejen procesos de recuperación institucional y de transición. No se puede hacer transición sacando al personaje y manteniendo el sistema. La dictadura en Bolivia descansa en un sistema jurídico constitucional y en una estructura criminal territorial, como descansa la dictadura en Venezuela, como la de Nicaragua o la de Cuba. O sea, esto que ha descrito Mauricio Mulder es una señal de decadencia y de debilidad, pero es la más astuta forma de permanecer en el poder sin ser derrotados. O sea, es evitar la derrota total. Este es Hitler en el contraataque de las Ardenas. Y lo que hay que hacer con el chavismo es llegar a Berlín y legalizar los instrumentos del crimen organizado y distinguir, porque en esto consiste el concepto que yo aporto al castrochavismo. El castrochavismo no es un concepto político, es un concepto de derecho penal internacional, es un concepto criminal que está en el marco de la Convención de Palermo, no de la política. Político es el comunismo, el socialismo,
la gente que considera al adversario un adversario y no un enemigo y que está dispuesta a hacer política en el marco de la ley. Estos han salido del marco de la ley y han formulado y han organizado un grupo de delincuencia organizada transnacional que ya está identificado de esa manera. No hay que darles el beneficio de volverlos parte de la política. O sea, esto es como si hubieran entrado los aliados a Alemania y después del suicidio de Hitler o de la muerte de Hitler hubieran permanecido legalizando el Partido Nacional Socialista, pues los nazis hubieran ganado elecciones los siguientes 30 años, porque tenían todo el sistema montado para eso. Hay que desmontar el sistema, las dictaduras hay que cesarlas, hay que desmontarlas. O sea, esa es mi respuesta para esa inquietud, que muestra la necesidad de tratar las cosas con claridad, de llamar las cosas por su nombre y de no amedrentarse en decir, ¿saben qué, señores? Yo, para volver a hacer política en Bolivia, Carlos Sánchez Berzaín, no estoy dispuesto a hacer política con un criminal narcotraficante como Evo Morales, porque la política que quiero hacer tiene que estar enmarcada en el Estado de Derecho, en la vigencia de la ley, y no en la coexistencia con un criminal que tiene secuestrado a mi país. Punto. Ahora, es posible que el criminal siga ganando, pero un día va a perder. Y ese es el rompeaguas que hay que marcar. Es lo que no ha podido hacer Guaidó todavía en Venezuela y ojalá lo haga. Es lo que ha hecho el presidente Moreno en el Ecuador y por eso tiene una transición. Es lo que no puede hacer la presidenta Yanine Áñez en Bolivia y ojalá lo haga porque todavía tiene tiempo. De eso se trata. Entonces, paso al otro tema en el que voy a tratar de englobar las preguntas hechas por Alan Rivera, Ángel Delgado y las dos personas que han preguntado sobre el tema del Foro de Sao Paulo, la OEA y cómo se cambia esta amenaza y cómo se cambia este desastre. Para eso quiero decirles que lo primero que hay que hacer es llamar a las cosas por su nombre y señalar a la gente que está operando en contra de la democracia. Ustedes en el Perú tienen una gran cantidad de hechos que han descrito, pero también tienen una penetración extranjera. El entorno del presidente actual es absolutamente el grupo del grupo Kirchner de la Argentina, que es un reflejo de la operación del Foro de Sao Paulo y es un reflejo de la operación del castrochavismo. Identifíquenlos. Ahora, la libertad de prensa. Yo sé que la prensa clásica está sometida por razones de facturación al poder eventual, pero la tecnología nos ha traído un sistema en el que todo el mundo es periodista. O sea, la prensa ciudadana está destrozando las dictaduras porque no les permite el control absoluto de la prensa. Las redes sociales son extraordinarias. La salida de Evo Morales en Bolivia ha sido un ejemplo de resistencia civil empezada con las redes sociales. Evo Morales manejaba todos los medios de comunicación y todavía los maneja. Eso es una cosa que no se puede negar porque ha salido una larga lista de las empresas, de los medios de comunicación e incluso periodistas en Bolivia, con las facturas que recibían del Estado plurinacional y se ha tapado rápidamente. Yo me atrevería a decir en Bolivia que hoy día se ha restaurado la libertad de prensa, pero hay quienes no la ejercen, porque hay razones de peso para que eso no suceda. Y en el Perú, y en el Ecuador, y en la Argentina, y en todo lado es igual. Llamemos las cosas por su nombre. Ustedes que están en la política, pónganle nombre y apellido a las denuncias. El otro tema, el tema de la amenaza del castrochavismo y la presencia del castrochavismo o del socialismo del siglo XXI en el Perú. Yo me atrevo a decir que el primer operador del proyecto castrochavista en el Perú fue Toledo. Toledo fue un aliado absoluto de la penetración del sistema castrochavista para deteriorar las instituciones y lo empezó haciendo en Bolivia, porque Toledo influyó y participó en el derrocamiento del presidente Sánchez Lozada a través del aliento de grupos y la participación no oficial de gente vinculada con Ollanta Humala y con el hermano de Ollanta Humala, un militar que en ese momento después daría mucho que hablar en la historia del Perú, una historia que hay que revisar y una historia que está todavía por reescribirse.
y que hoy día ustedes están bajo una amenaza tremenda porque el Foro de Sao Paulo, y ahora vamos a hablar del Foro de Sao Paulo, a través de asesores y a través de mecanismos operados desde la Argentina, ha logrado rodear a un presidente interino, a un presidente que llega por la renuncia del presidente titular, y hace lo que Mauricio Mulder ha dicho. Han penetrado a ese presidente y un poco más lo llevan a una situación en la cual la ruptura de la democracia peruana hubiera sido demasiado evidente. Yo afirmo y he afirmado, en contra del criterio inclusive del distinguido Mario Vargas Llosa, que el cierre del Congreso que hizo el presidente actual en el Perú fue una violación de la democracia y un golpe de Estado. Y es en el nuevo modelo de los golpes de Estado del siglo XXI, que son golpes blandos, perfectamente descritos en el libro Las dictaduras del siglo XXI, el caso ecuatoriano, escrito por el expresidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado. Entonces, denuncien. El Foro de Sao Paulo está en plena operación, pero está desgastado, porque hoy día ya no hay petróleo venezolano, no hay plata de la corrupción, de Lavallato y de Odebrecht, hay narcotráfico. El narcotráfico está sosteniendo este proyecto transnacional y hay que denunciarlo. Y el narcotráfico es un enemigo de la democracia y hay que mostrar a esta gente vinculada al sostenimiento y a la creación de narcoestados. Y ese es un tema muy sensible en el Perú, porque Colombia es el primer productor de coca y de cocaína. El Perú acaba de recuperar el segundo lugar y Bolivia está en tercer lugar, porque silenciosamente y sin dictadura el Perú ha dejado crecer los cultivos de coca y tiene un problema muy serio, están sentados sobre una bomba de tiempo. El Perú es una democracia, pero tiene todas las condiciones para que cuando se quiebren las características de la democracia sea un narcoestado más del grupo del castrochavismo, porque tiene los elementos relativos a la producción de coca y de cocaína. El tema del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo, que hable un poco más sobre el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es el instrumento que trata de aparecer como político para llevar adelante procesos de desestabilización. Hoy día hay un gran proceso de desestabilización en las Américas que está en curso y que empezó en el segundo semestre del año pasado y que produjo el golpe de Estado en Ecuador contra el presidente Moreno, que produjo la desestabilización de Chile, que produjo un ataque feroz a la democracia colombiana y que ahora, aprovechando el tema del coronavirus, está atacando a todos los sistemas democráticos. Porque el coronavirus ha traído algunas características muy penosas, que son la falta de respuesta eficiente a las necesidades de la gente y el alto nivel de corrupción. Entonces, ¿quién no va a estar contra eso? En el Perú ustedes tienen un problema muy serio con el tema del coronavirus. El Perú está clasificado como el segundo país después de Bélgica en el porcentaje de contagios y de mortandad en el mundo, porcentaje que se calcula en relación al el número de decesos o de enfermos en relación al número de habitantes que tiene el país. Y la gente no está contenta con eso y la crisis que hay en el Perú es una crisis realmente grave, como la es la Argentina, donde hay una cuarentena que ya no es cuarentena, son creo que 120 días que han liquidado todos los negocios, como ha sucedido en Bolivia y como está sucediendo en toda la región. El Foro de Sao Paulo se encarga de exacerbar todo aquello, de realizar operaciones políticas, entre comillas, cogiendo muy justificables razones de protesta, amplificándolas y penetrando los mecanismos de reacción social para deteriorar los sistemas democráticos, aprovechando las necesidades de la gente, las muy legítimas preocupaciones y quejas que tiene el ciudadano y la ineficiencia de los sistemas políticos, que son tardíos en reaccionar. Yo termino esta serie de preguntas diciéndoles que qué se puede hacer para preservar la democracia frente a esta amenaza permanente contra la democracia.
Yo creo que hay 3 reglas sencillas. Primero, poner en evidencia al adversario, decir, ¿saben qué? Esto es castrochavismo, esto es un proyecto transnacional, no es un proyecto peruano, no es un proyecto boliviano. Segundo, tomar los ejemplos de lo que ya ha pasado. Yo sé que nadie aprende por dolor ajeno, pero miren Cuba, 61 años de dictadura. Miren Venezuela, 21 años que ha destrozado ese país. Miren Bolivia, 14 años convertido en narcoestado y no podemos salir. Miren los 10 años de gobierno dictatorial de Correa, lo que ha hecho en Ecuador, y miren Nicaragua. ¿Quieren eso para el Perú? O sea, con todos sus defectos, la democracia, con toda la corrupción que se le pueda decir que tiene que ser combatida y que no es justificable, con todos los líderes que pueden ser señalados, nadie ha llevado a un país a la situación en la que está Cuba, Venezuela, o en la que están dejando Nicaragua o Bolivia. Esta gente sí lo hace. Y tercero, en esta lucha hay que siempre volver a los principios y valores. Esta no es una lucha ideológica, no es una lucha de izquierdas y derechas. Esta es una lucha en la que se defiende la libertad, en la que se defiende la vida, en la que se defiende el derecho de propiedad, en la que se defiende la igualdad, en la que se defiende la posibilidad de que la gente tenga el derecho a emprender. Esta es una lucha en la cual, comparando la vida de los peruanos de hoy día con la de los venezolanos de hoy día, ustedes tienen ventajas comparativas extraordinarias. Primero, no tienen necesidad de irse de su país. Segundo, no tienen la necesidad de buscar seguridad, así sea dentro de su país, en contra de un sistema de crimen organizado que maneja el país. No todavía, pero hay que poner los frenos porque la amenaza está sobre cada uno de los países de América Latina, y lo que podemos nosotros hacer es mostrarle a la gente la amenaza, mostrarle los riesgos, porque hay pruebas del resultado de estas organizaciones de crimen organizado. Los pueblos de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia son testimonio, y darle la posibilidad de volver a pensar en principios y valores, porque no hay un padre, no hay una madre, no hay una familia, no hay un joven que no quiera tener igualdad y tener oportunidad en la vida y luchar por eso. O sea, volvamos a los principios y valores que son el fundamento de la democracia, de la república y de la coexistencia en libertad. Eso es todo lo que puedo recomendar. Muchas gracias, estimado doctor Carlos Sánchez Berzaín. Ha sido una jornada sumamente importante de reflexión sobre la democracia en América Latina y los retos que existen para su defensa. Yo les agradezco a todos los que nos han seguido el día de hoy. Los comentarios han estado también a la altura de las circunstancias, agradeciendo a Ángel Delgado, Alan Rivera y Mauricio Mulder por los mismos, recordándole a todos aquellos que siguen esta transmisión que el siguiente jueves, como todos los jueves, a las 7 de la noche, a través de esta misma plataforma, vamos a tener el diálogo republicano número 14, en el cual van a ser expositores el biólogo Ernesto Bustamante, el doctor Omar Neira, con los comentarios del doctor Walter Navarro y la moderación de Úrsula Chamochumbi. Eso es todo por este 13º diálogo republicano. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.